Ok. Bueno, vamos a empezar con la clase el día de hoy. El día de hoy tenemos lo que es el tema de división de la economía y conceptos básicos de economía. ¿Bien? Conceptos básicos de economía y división de la economía. Entonces voy a hacer mi esquema, ¿sí? Por aquí te voy a hacer mi esquema. Le ponen play. Lo voy a tener especializado, ¿no? Sí, con el otro salón, pero igual los chicos tienen acceso al O enlace. sea, todos van a entrar. Todos. Ah, vale, sí. Ok. Sí, para poder saber hasta dónde avanzar. Ujú. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a hacer la primera parte de lo que es economía, la introducción como tal, la definición, digamos, la importancia que tiene la economía dentro de la sociedad, cuál es la problemática. Vamos a hablar un poco también sobre las finalidades y luego vamos a terminar hablando sobre algunos términos, ¿no? Que es importante también mencionar, ¿ok? Entonces, economía. La palabra economía proviene de una etimología, digamos, de un vocablo griego que significa oikonomos, o sea, administración de la casa o hacienda. ¿Bien? Entonces vamos a poner por aquí la palabra economía proviene de un vocablo griego. Un vocablo griego que significa administración de la casa o hacienda. ¿Bien? Entonces por aquí vamos a poner lo que significa, que es la palabra oikonomos, oiko y nomos, que significa la administración de la casa o hacienda. Ahora, ¿qué era la administración de la casa en una hacienda en la Grecia antigua? Una casa o una hacienda era una expresión de riqueza. No cualquiera tenía, digamos, bajo su poder una casa o una hacienda, porque una casa o una hacienda explicaba básicamente, estaba conformada por un conjunto de tierras, de esclavos y todos los recursos que se obtenía dentro de la extracción y el trabajo de la tierra, o sea, los productos, ¿no? Los recursos naturales. Entonces, la casa era una expresión de riqueza. Y como toda persona que tiene riqueza, pues busca la manera de poder incrementar, acrecentar más su riqueza. Y ellos buscaban la forma de poder incrementar o acrecentar su riqueza a través de la administración de ella. Por eso es que surge este término oikonomos, que significaba la administración de la casa o la hacienda, para poder incrementar más la riqueza que ellos poseían. Entonces, ahí es donde vamos a ver justamente que la primera palabra, en este caso, que va a dar a inicio a todo lo que hoy por hoy conocemos, es oikonomos. Ahora, ¿quién fue el primero digamos, cómo? Allá. Entonces, ¿quién fue el primero en, digamos, en mencionar bien la palabra oikónomos? Fue el señor Genofonte, ¿no? Genofonte. Entonces, por aquí, X. Ahora, como veremos, básicamente esta es la parte de la etimología del término economía. Pero como mencionábamos,
era un término más, es decir, era una palabra más que se utilizaba en la antigua Grecia. Pasaron los años y en 1776 genera una publicación, un antes y un después para la economía. ¿Qué sucede? En 1776 un señor llamado Adam Smith publica una obra llamada La riqueza de las naciones, lo cual ahí realiza una investigación, digamos, de lo que vendrían a ser los factores clásicos, los factores productivos clásicos, y la importancia que tiene esta dentro de la sociedad. Entonces, es por esa razón que gracias al análisis y el estudio y el aporte que dio justamente Adam Smith en su momento, en esa época, se le da el carácter, se le considera, ¿no?, como carácter de ciencia a la economía. Entonces, a partir del año 1776, justamente la economía deja de ser un término más y se convierte en una ciencia. Bien, por esa razón es que el autor de esta obra se le conoce como el padre de la economía. Bien, entonces vamos a escribir aquí, en 1776 se publica la obra La riqueza de las naciones. Bien, ahí está. La riqueza de las naciones, que es publicada en 1776 por el autor llamado Adam Smith. Bien, Adam Smith. Él considerado desde ese momento como el padre de la economía. ¿Sí? Padre de la economía. Y es ahí donde decimos nosotros que la economía adquiere el carácter de ciencia. Se convierte en una ciencia, ¿sí? En una ciencia. Bueno, ¿cuál es la definición actual? La definición actual, vamos a ver que a lo largo de los años, pues hemos visto de que la economía, ¿no?, ha ido ampliando más su concepto, su definición, pues hoy, obviamente, desde la Grecia antigua, que solo era la administración de una casa, hoy por hoy vemos que la economía no solo se trata de ello, ¿no? Hoy por hoy sabemos que la economía abarca muchos sectores, mucho en la parte política, en la parte del Estado pública, ¿no?, en la parte financiera, en el sector internacional, incluso se habla de una economía ambiental, ¿no?, que estudia básicamente el uso de los recursos naturales. Y así vamos a ver teorías, planteamientos que se van a hablar, digamos, en el día a día. Cada actividad que se realiza en un país es gracias al análisis y a los aportes que dieron muchos economistas a lo largo de la historia y que básicamente van a ser analizados y estudiados por la economía. Entonces, la definición actual no solo se va a basar en una administración de una casa. Hoy vemos que la economía ha evolucionado su definición. Hemos visto que se abarcan muchos aspectos, muchos sectores, muchas, digamos, incluso teorías que plantean en muchas actividades que realiza el hombre en el día a día. Entonces, la definición actual, vamos a poner así, se define que la economía es una ciencia social. La economía es una
ciencia social que estudia el uso eficiente, ¿sí?, de los recursos. ¿Cómo son nuestros recursos, chicos? ¿Cómo son nuestros recursos? Lo hemos ido estudiando. ¿Cómo son los recursos? ¿Cómo? Uy, no, nadie me responde. ¿Qué pasó aquí, Salón Milenario? Invitados. Ah, ya. Muy bien, Ángel. ¿No? Recursos escasos, ¿bien? Es una ciencia social que estudia el uso eficiente de los recursos escasos frente, frente a las múltiples necesidades, ¿no?, que tiene el hombre, múltiples necesidades. ¿Bien? Frente a las múltiples necesidades. ¿Bien? Entonces, esa es justamente la definición actual. La economía es una ciencia social que estudia el uso eficiente de los recursos escasos frente a las múltiples necesidades. ¿Vale? Listo. Ahí está. Eso es básicamente la definición actual. Ahora, claro, la economía tiene un problema que resolver. La economía tiene un problema que vamos a llamarlo aquí el problema económico. ¿Cuál es el problema que la economía intenta desarrollar, resolver? Justamente es el problema de la escasez. Bien, el problema de la escasez es el problema que la economía intenta desarrollar. ¿Por qué, profesora? Porque nuestras necesidades son ilimitadas, son infinitas, siempre van apareciendo nuevas necesidades, son ilimitadas, pero nuestros recursos son limitados, ¿sí? Nuestros recursos son escasos, limitados, ¿bien? Ese es el problema económico que la economía intenta resolver, la escasez, ¿bien? Entonces, vamos aquí, hay un estudio que habla sobre la ciencia de la escasez. Es el problema, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos, todos los seres humanos. Profesora, pero aquella persona que es rico, ¿tendrá problemas también de recursos escasos? Claro que sí, porque no solamente hablamos de recursos escasos al dinero, sino hablamos al tiempo, hablamos también de otros, digamos, factores que también son escasos, ¿no? Por ejemplo, muchas personas pueden tener el dinero, digamos, unos ingresos muy altos, pero a veces, como las necesidades suelen surgir, aparecer nuevas necesidades, esos recursos se vuelven escasos. A pesar de la cantidad de dinero que puedan tener, se vuelven escasos. Entonces, eso es, ¿no? La escasez es un problema que la economía intenta desarrollar, intenta resolver. ¿Bien? Entonces, vamos a poner aquí la ciencia de la escasez. Ciencia de la escasez. Ahora, como tenemos tantas necesidades, y creo que eso nos pasa a diario, tenemos tantas necesidades, un montón de necesidades, y lamentablemente no podemos satisfacer todas, ¿no? Lamentablemente, por más que queramos, por más que intentamos, no podemos satisfacer todas nuestras necesidades. Y en ciertas ocasiones, nosotros vamos a tener que priorizar aquellas más importantes. Seguramente tú, por ejemplo, ¿no? Te está pasando. Estás en una etapa de preparación, digamos, quieres comprarte libros de biología, libro de economía, por ahí el libro de, digamos, de matemática, y tú quisieras comprarte todos los tomos, todos los libros de por haber, las prácticas, porque evidentemente para ti todos los cursos son importantes, ¿no? Vienen 18 cursos, me confirman, 18 o 20 cursos,
son cursos que evidentemente te van a ser necesarios para un posible examen de admisión. Sin embargo, muchos de nosotros vamos a tener que elegir, priorizar, porque quizás tú tienes 100 solcitos en el bolsillo y con los 100 solcitos no te va a alcanzar para comprar la cantidad de libros que necesitas. Entonces, en algún momento vas a priorizar, vas a decir, oye, ¿cuál es más importante para este momento, ¿no? Para mi preparación. En algún momento vas a tener que decir, bueno, economía, pues, ¿no? Sin economía no ingreso, no, mentira, es una broma, ¿no? Puede ser que digas, no sé, pues, economía, ¿no? Para el área de digan, economía es lo más importante, viene 8 preguntas. Entonces estás entre dos disyuntivas, ¿no? Estás entre dos problemas. Dices, ¿me compro mi libro de economía o me compro mi libro de, no sé, historia, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, no, historia me viene 2 preguntas, ¿no? O 4 en algunos casos, y economía me viene 8. Entonces ves, digamos, el grado de importancia y te compras tu libro de economía. El hecho que tú has tomado una decisión, bien, ha implicado rechazar otra opción, ¿no? Entonces, eso nos pasa a diario. Como no podemos satisfacer todas nuestras necesidades, entonces en algún momento vamos a tener que rechazar alguna opción y quedarnos con una decisión, ¿no? Entonces, eso es el llamado costo-oportunidad. El costo-oportunidad surge a partir del problema de la escasez, surge como definición pues el costo-oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener que elegir una opción y rechazar otra. Costo de oportunidad. Bien. Del término bueno, del problema económico surge justamente el término de costo-oportunidad. Profesora, ¿qué es el costo-oportunidad? Es la mejor alternativa desechada al tomar una elección. ¿Listo? Es la mejor alternativa que yo voy a desechar al tomar una decisión. Esta es la que nosotros conocemos la ciencia de la elección. Bien, ciencia de la elección. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a tener 2 opciones. Bien, por ejemplo, quizás tú tienes 500 soles que te dio como propina tu tío favorito, ¿vale? Entonces tú dices, a ver, ¿qué voy a hacer con mis 500 solcitos? Entonces por ahí tú dices, bueno, tengo 2 opciones. O pagar la mensualidad de la academia, ¿no? Estudiar en la academia, ¿sí? ¿No? Obviamente voy a poner aula 20, ¿no? Ahí está. O ir al concierto de BTS, ¿no? BTS es lo que van a venir, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No son los coreanitos, sí, ¿no? Ya. Es que no soy muy fanática, chicos. Ya. Entonces, más o menos, bueno, vamos a poner el concierto de BTS costaba 600. 600 y pico, ¿no? El más barato. Ya. 600, vamos a ponerle 600. Entonces, tienes ahí los chinitos, dice. Ahí tienes 2 opciones. O gastar los 600 soles para estudiar un mes en la Academia Aula 20 o ir al concierto de BTS, ¿no? De tus chinitos. Entonces, obviamente, tú dirás, uy, profesora, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, BTS va a venir una vez
al año o de acá cuánto tiempo vendrá. Pero también, si yo pierdo un mes en la academia, me voy a atrasar en los cursos y mi examen de admisión está ya cerca. ¿Qué hago, profesora? ¿Qué hago? Entonces estás en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque tus necesidades son mayores, pero tus recursos son escasos. Entonces, de tanto pensar, ¿no? De tanto pensar, digamos, ¿qué haces? ¿Qué haces de tanto pensar? Uno pues toma la decisión, dice, bueno, voy a tener que elegir, voy a dar como elección la academia, tengo que priorizar mi educación, ¿no? Al fin y al cabo, los chinitos, si compro en el último ahí, el que está más alejado, ni lo voy a ver su pelo, ¿no? Va a estar muy lejos, o sea, a no ser que tenga una buena cámara, ya, pues no la cámara, pero, o sea, ¿qué le vas a ver? A no ser que tengas, pues, creo que la más cara estaba casi 1.000 soles. Si tienes 1.000 soles, ya, pues con 1.000 soles hubiera visto, ¿no? Adelantito ahí, ¿no? Pero con 500, 600 soles vas a ver de lejos, vas a ver la pantalla. Mejor lo ves en YouTube, ahí está la pantalla, ¿sí o no? Claro. Mira, hay plata, hay plata. Yo compré dos, dice, mira, la gente tiene plata. Tres, dice, wow. Eso es cuando la gente tiene plata, por Dios. Yo escogí la academia, dice, no tenía, dice, claro, en algún momento vas a tener que elegir. Entonces, esta sería tu elección, ¿no? Esta sería tu elección. Bien, esa es tu elección. ¿Y cuál sería la mejor alternativa desechada? O sea, la que no tomaste la decisión. O sea, por ejemplo, aquí esta es tu elección, pero esta es la rechazada. Entonces, como esta es la alternativa rechazada, entonces sería, digamos, mi costo de oportunidad, ¿no? Porque dice, la mejor alternativa desechada al tomar una elección, ¿no? Entonces, ese sería mi costo de oportunidad. Bien, chicos, siempre, 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 ojo con esto, cada decisión que tú tomes en la vida siempre implica un costo de oportunidad. Así sea chiquito tus decisiones o grandes, siempre implican un costo de oportunidad. Por ejemplo, desde el momento en que tú haces cola en un supermercado, ¿no? Estás implicando de alguna manera, digamos, un costo de oportunidad, porque tu tiempo es la que estás perdiendo, ¿me entiendes? Muchas veces, por ejemplo, cuando vamos, ¿no? Uno sabe que los fines de semana, ir a comprar un fin de semana implica, ¿no? Que en las cajas tienes que perder mucho tiempo, ¿no? Media hora, 40 minutos, pero si tú vas, por ejemplo, un día de la semana, en el día, en la mañana o al mediodía, pues no hay mucha gente. Entonces vas, compras rapidito y listo, pero te has ahorrado tiempo, ¿me entiendes? Entonces, cada decisión que tú tomes en esta vida siempre implica un costo oportunidad, ¿sí? Bien, un costo de oportunidad. Ahí está. Ahora, finalidad. Finalidades. Tenemos el fin teórico y el fin práctico. ¿Sí? Vamos a poner por aquí fin teórico y por aquí el fin práctico. El fin teórico me dice lo siguiente, ¿no? El fin teórico es que la economía busca explicar, profesora, ¿qué me busca explicar? La realidad, que tú comprendas la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos economía? Para que tú entiendas la realidad, ¿bien? Es decir, por ejemplo, tú sabes que a la carrera que tú vayas, siempre tu carrera va a estar ligada a las decisiones y a las acciones que se van a tomar en la parte económica. Por ejemplo, si la economía se encuentra en un problema,
por ejemplo, inflación, eso va a afectar a cualquier carrera, porque eso afecta a todos los miembros del país. Bien, entonces, de alguna manera, una inflación va a generar efectos sobre los agentes económicos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, es importante que tú conozcas la realidad, que entiendas la realidad. ¿Y cómo voy a comprender, profesora, la realidad? A través de las leyes, teorías y modelos que vamos a enseñarte durante todo el ciclo. O sea, por algo nosotros vamos a estudiar la ley de la demanda, la ley de la oferta, la ley de Say, la ley de Gose, vamos a estudiar, por ejemplo, la teoría malthusiana, ¿no? Hemos estudiado la ley de Engels, o sea, es decir, nosotros estudiamos todos los modelos, las teorías, las leyes, para que puedas comprender la realidad, entender la realidad. Entonces, ese es el fin teórico de la economía, ¿no? El fin teórico de la economía. Busca explicar la realidad a través de leyes, modelos y teorías. ¿Listo? Ahí está. Ese es el fin teórico, chicos. Fin práctico. ¿Qué es lo que busca la economía? Que nosotros alcancemos el bienestar general. Eso es lo que busca la economía. Alcanzar el bienestar general. ¿Bien? De toda la sociedad. Entonces, que nosotros podamos tener los ingresos necesarios para satisfacer la mayor cantidad de nuestras necesidades, ¿bien? Y que nosotros podamos tener acceso a los servicios básicos, como por ejemplo, digamos, lo que es el servicio de agua potable, ¿no? Necesidades primarias como la alimentación, la salud, la vestimenta, que nosotros podamos tener incluso acceso a la educación, ¿no? Que es una necesidad secundaria, pero es importante para el desarrollo de la persona. Entonces, básicamente, lo que busca la economía en su fin práctico es que todos los miembros de una sociedad alcancemos el bienestar general, ¿no? Entonces, busca alcanzar el bienestar general. Bien, ahí está. Busca alcanzar el bienestar general de la sociedad, ¿vale? Bueno, vamos por aquí ahora. Vamos a hablar del objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? El objeto de estudio de la economía es, bien, las diferentes actividades que realiza el hombre con un solo objetivo. ¿Cuál es? Satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, el objeto de estudio es el conjunto de actividades que realiza el hombre con la finalidad de satisfacer las necesidades. Bien. Pregunta, ¿y cómo se llama ese conjunto de actividades? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba ese conjunto de actividades que realizaba el hombre, bien, con un solo objetivo, satisfacer las necesidades? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Muy bien, por ahí, Fátima, Jacqueline, muy bien. Elma, esos son mis chiquillos, caramba, muy bien.
Proceso económico. Muy bien, chiquillos, muy bien, bebés. Excelente, ¿no? Muy bien. Me gusta que participen, me gusta que estén ahí al tanto de todas las preguntas que les hago. Muy bien, el proceso económico. Bien, ahora sí, vamos a la otra parte de la economía también, que es muy importante, que son los métodos, ¿sí? Los métodos de estudio. Bien, en este caso el método de estudio de la economía, ¿no? El método de estudio de la economía. Los métodos van a ser las siguientes. Tenemos, por ejemplo, el método inductivo y el método deductivo, ¿sí? Voy a ponerlo por aquí, método inductivo y el método deductivo. El método inductivo va de un caso particular a una ley general, ¿sí? De un caso particular a una ley general. ¿Bien? En cambio, el método deductivo parte de una ley general a un caso particular. ¿Vale? Ahí está. Método inductivo, caso particular a una ley general. Método deductivo, de una ley general a un caso particular. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos con algunos ejemplos para poder entender un poquito en qué consiste cada uno de estos métodos. ¿Bien? Muy bien. El método inductivo, pues vamos a ver justamente de un caso particular. Por ejemplo, si yo me voy al mercado y veo, por ejemplo, que el precio de un producto se ha elevado, por ejemplo, el precio del pan se ha incrementado, ¿qué va a pasar? Las personas suelen comprar menos pan, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy al mercado y veo que el precio del pan se ha elevado, las personas compran menos pan. Entonces, compran, vamos a poner aquí, reducen su consumo de pan, ¿sí? Su consumo de pan se reduce. Veo a mi otra vecina, ¿no? Veo a mi otra vecina que el precio del pollo también se elevó. Y como el precio del pollo se eleva, el consumo del pollo también se reduce. Veo a mi otra vecina que cuando el precio del, por ejemplo, de las frutas o las verduras se eleva, también se reduce el consumo de ellas. Entonces me doy cuenta de algo, mira, ve. Me doy cuenta de que cada caso particular, cada situación en donde veo que el precio de un producto se eleva, reduce su consumo. Entonces, de un caso particular, ¿qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo, digamos, obtener como una ley general, ¿no? ¿Qué puedo decir? A ver, si en cada caso particular pasa eso, entonces, ¿cuál sería la ley general que me va a, de alguna manera, explicar estas reacciones de los consumidores ante un incremento en el precio? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la ley? Claro, cuando sube el precio, la cantidad demandada disminuye. Pero dime, ¿cómo se llama esa ley? ¿Cómo se llama esa ley? Se va a llamar la ley de la demanda. Muy bien, la ley de la demanda.
Ley de la demanda. La ley de la demanda me dice, cada vez que el precio de un producto se eleva, la cantidad demandada de ese producto se reduce, ¿vale? Entonces, cada vez que aumenta el precio, se reduce la cantidad demandada. O viceversa, ¿no? Porque también si el precio baja, aumenta la cantidad demandada. Entonces, de un caso particular, de casos particulares, me voy a una ley general, ¿sí? Entonces, esa es la ley de la demanda, ¿vale? Ahora, vamos a un caso de un método deductivo. Por ejemplo, una ley general me va a llevar a un caso particular. Vamos con una ley. Creo que por ahí lo han anunciado, lo han mencionado, la ley de la oferta y la demanda. Bien, la ley de la oferta y demanda. ¿Qué me dice la ley de la oferta y la demanda? Me dice, si la demanda de un producto se eleva, esto genera un incremento del precio, ¿vale? ¿Cuándo? Cuando la oferta es constante, ¿bien? Voy a borrar esto. No me quedes paso. Bien. Entonces, la ley de la oferta y demanda me dice lo siguiente. Cada vez que la demanda aumenta, ¿qué va a pasar con el precio? El precio también se va a incrementar y esto pasa cuando la oferta es constante, ¿sí? La oferta se mantiene constante. Ok, eso es, digamos, la ley, ¿no? La ley general. Vamos a un caso particular. Y para aquí, y para explicar esta ley mediante un caso particular, nos vamos a un caso que nosotros lo pasamos en el año 2020, ¿sí? Entonces vamos a ir caso 2020, pandemia, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 tuvimos la pandemia. De hecho, en los primeros meses, de la nada, ¿no? Empezamos digamos, empezar, bueno, no es de la nada, sino que con un mecanismo de protección, todas las familias empezaban digamos, a tener la necesidad de comprar mascarillas, ¿no? Entonces, de un momento a otro, ¿quién compraba mascarillas antes de la pandemia? Casi nadie, solamente los que, claro, tenían que ir al hospital, los médicos, las enfermeras y también algunos pacientes, ¿no? Que evidentemente pues se encontraban mal y tenían que ir al hospital con mascarillas. Pero de ahí nosotros no lo comprábamos, ¿no? Entonces, la cámara dice, ay, disculpa. Sí, sí, acá. Pero chicos, pueden al lado, ya terminé ya de explicar. Recién veo su mensaje. Bien, listo. Entonces, les estaba diciendo que entonces en el año 2020 las familias, ¿no? Empezábamos nosotros a comprar mascarillas. Entonces la demanda empezó a crecer, ¿no? A aumentar la demanda, la demanda de mascarillas. Entonces, cuando se incrementó la demanda de mascarillas, obviamente la demanda era mayor que la oferta. Entonces se generó escasez de mascarillas. Y al generar escasez de mascarillas, ¿qué pasó con el precio? El precio empezó a subir. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la ley de la oferta y la demanda, no? Claro, el precio de las mascarillas también se empezaron a elevar, ¿no? Y justo esto pasó cuando la oferta se mantenía constante, ¿no? O sea, la oferta, las empresas, recuerdan que en el corto plazo mantienen su producción, ¿no?
Bueno, en el caso del papel higiénico subió por un tema de especulación. El problema es que cuando las familias o las personas empiezan a especular, a adelantarse ante hechos y empiezan a comprar, a comprar por comprar, eso genera, digamos, escasez por la especulación. Y al generar escasez, evidentemente incremento los precios, ¿no? ¿Sí? Ahora, el por qué comprar papel higiénico, eso sí no sabría decirte. ¿No? ¿Por qué todo el mundo compró papel higiénico, no? Imagínate, yo supongo porque como estaban en casa o es una necesidad, no sé, pues o pensaron que como era la gripe, no, qué sé yo, ya no sabría decirles, pues, ¿no? Pero como una gripe, como era como una gripe, tal vez pensaron que era algo similar, ¿no? Listo, esos son los métodos, ¿vale? Vamos a hablar de dos términos muy importantes que en algún momento vino en un examen de admisión, que es eficacia y eficiencia. Bien, vamos a poner aquí, ¿qué es la eficacia y qué es la eficiencia? ¿Vale? La eficacia es alcanzar metas u objetivos. Es cuando el agente económico busca alcanzar las metas u objetivos, nada más. O sea, no le interesa mucho, digamos, reducir costos o no te hablan de reducir costos. Simplemente lo que buscan es alcanzar las metas u objetivos que se proponen. ¿Bien? En cambio, la eficiencia es optimizar recursos, o sea, es alcanzar la meta, pero optimizando recursos. O sea, por ejemplo, reducir los costos, reducir o ahorrar el ahorro, digamos, en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el ahorro en el tiempo. Es muy importante, ¿no? Entonces, yo te voy a dar dos casitos y tú me vas a decir si es eficacia o eficiencia, ¿vale? Por ejemplo, hoy por hoy, las empresas, supermercados, por ejemplo, como, digamos, Plaza Vea, Metro y entre otras, están implementando lo que vendría a ser, digamos, la atención al cliente de forma, digamos, personalizada. Es decir, tú vas con tu tú vas con tu canastilla, ¿no? Con tu canastilla, con tus productos, y pasas por una caja, ¿no? Donde tú misma te atiendes, tú misma con tu tarjeta empiezas a pagar, ¿no? Y te atiendes. Y es, digamos, no hay un personal que te va a atender. Entonces, a la empresa, digamos, le permite reducir, digamos, costos en vez de contratar personal, ¿no? Ya solamente la máquina es la encargada de, digamos, de brindarte, ¿no? Ese servicio. O tú mismo, ¿no? Puedes pagar. Además, también el mantenimiento, bueno, en fin, todos los gastos que se requieren. Entonces, una forma fácil se logra el objetivo porque ahora hay clientes, personas que prefieren no hacer largas colas, ¿no? Entonces, se logra el objetivo de atender a las personas, pero a la vez también se reducen los costos. Entonces, ¿qué sería en este caso? Una definición de la eficacia o de la eficiencia. Claro, es una eficiencia, ¿no? Porque está reduciendo los costos. Obviamente, el hecho de implementar esta forma de poder, atención, digamos, del mismo cliente, reduce el tiempo, para evitar las largas colas, ya no contrata personal, sino solamente es la maquinaria, ¿no? Entonces se reduce el costo para la empresa, ¿bien?
En cambio, un ejemplo de eficacia sería, por ejemplo, cuando una marca va a celebrar, digamos, los años de aniversario que tiene y entonces busca fidelizar al cliente. ¿Cómo busca fidelizar? Hace un evento, ¿no? Masivo para celebrar el aniversario de la empresa, hace digamos, un evento muy bonito, artístico, bien, donde los clientes se sienten a gustos, identificados con la marca y pues pueden acceder a ciertos productos de la empresa que ofrece. Entonces, la idea de este evento es que el cliente se fidelice con la empresa, ¿no? Fidelizar al cliente. Entonces, en este caso, ¿qué estaríamos hablando? ¿De la eficacia o la eficiencia? De la eficacia, porque en ningún momento yo te he dicho que está reduciendo el tiempo o los costos. Simplemente se ha logrado el objetivo. ¿Qué era el objetivo? Fidelizar al cliente, ¿no? El evento era para la fidelización del cliente, ¿vale? Entonces, eso es, chicos, con la primera parte, ¿sí? Esta es la primera parte, ya su tutora se va a encargar de borrar. Voy a borrar la pizarra para poder, chicos. Bueno, vamos entonces a hablar de la división de la economía. La economía se divide en dos grandes grupos, ¿bien? Tenemos por un lado lo que es la economía positiva y por aquí vamos a poner también la economía normativa, ¿sí? Economía positiva y la economía normativa. La economía positiva, bien, describe a la realidad tal y como es, tal y como es. Bien, entonces, como describe la realidad tal y como es, el análisis es, en este caso, objetivo. El análisis que presenta es netamente objetivo. Bien, análisis objetivo. Bien, ahí está. Un análisis objetivo, tal y como es. Y pues, por aquí vamos a presentar también de que una de las características de la economía positiva es que no presenta juicios de valor. No hay juicios de valor. Bien, no hay juicios de valor. Entonces, esas son las características, digamos, de la economía positiva, ¿no? La economía positiva representa a la realidad, describe la realidad tal y como es, presenta un análisis objetivo y no hay juicios de valor. En cambio, la economía normativa describe tal y como debería ser las cosas, ¿no? Tal y como debería ser. Entonces, aquí vamos a ver que el análisis es subjetivo, ¿no? Presenta un análisis subjetivo. Y aquí hay juicios de valor, aquí hay opiniones, hay juicios de valor, ¿vale? Ahí está. Entonces, tal y como debería ser, el análisis es subjetivo y hay juicios de valor. ¿Bien? La economía positiva, economía normativa. Por ejemplo, si yo te digo, el presidente debería invertir más en educación. ¿Qué debería hacer? Entonces, debería más invertir en educación el presidente. Por lo tanto, ¿qué rama de la economía se estaría empleando mediante lo que acabo de mencionar? Muy bien, una economía normativa. ¿Listo?
Y si yo te hubiera dicho, por ejemplo, la inflación en el mes de marzo ha sido de 3,4%. Entonces, ¿qué rama de la economía pertenece la frase que acabo de mencionar? Muy bien, positiva, ¿no? Positiva. Listo. La economía positiva, a su vez, se divide en dos: la economía descriptiva y la teoría económica. Bien, ahí está. Economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva, bien, es encargada de recopilar, brindar, ordenar los datos, la data, bien, numérica, estadística a nivel, digamos, nacional, ¿no? Es el encargado de brindarnos todos los datos estadísticos y numéricos a través de censos y encuestas, ¿bien? Entonces, por eso la economía descriptiva es la encargada de la recopilación, recopila, ordena y brinda datos, datos estadísticos. ¿Sí? Datos estadísticos a través de censos y encuestas. Bien, entonces, ¿quién se encarga de recopilar todos los datos, todas las datas numéricas y estadísticas? Justamente es la economía descriptiva. Pero en nuestro país, de manera oficial, tenemos uno en particular que se va a encargar de todos esos datos, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ¿no? El INEI es el encargado justamente de brindarnos todas las datas estadísticas, nos recopila información, ¿no? Y obviamente a través de los censos y encuestas. ¿Bien? Bueno, esa es la economía descriptiva. La teoría económica es la que busca explicar, bien, explicar y comprender los fenómenos económicos, ¿no? Busca explicar los fenómenos económicos. Fenómenos económicos como la inflación, el desempleo, la recesión, bien, ¿a través de qué, profesora? A través de leyes, modelos y teorías. Bien, entonces, la teoría económica busca explicar los fenómenos económicos como la inflación, la recesión, el desempleo, la pobreza, o sea, para que tú puedas comprender y entender qué cosa es una pobreza, cuáles son los efectos y consecuencias de una inflación, qué es una recesión, cómo se origina, cuáles son las causas. Todo eso es lo que te va a ayudar a explicar la teoría económica, gracias a la parte teórica, a la parte de los modelos que se van a plantear durante el curso y las leyes, obviamente, que vamos a aprender, ¿no? Todo eso vendría a ser la teoría económica. Ahora, la teoría económica se divide en dos. Tenemos la microeconomía
y la macroeconomía. Bien, entonces vamos a poner por aquí la micro y por acá la macroeconomía. La microeconomía estudia, bien, a la economía, a los agentes económicos por separado. O sea, profesora, ¿cuáles son los agentes económicos? Los agentes económicos son, por ejemplo, digamos, las empresas, las familias, bien. Entonces, ¿qué va a hacer la microeconomía? Va a estudiar a los agentes económicos por separado, de forma individual. O va a estudiar el comportamiento del consumidor o va a estudiar el comportamiento del productor, del empresario. Entonces, por eso se dice microeconomía, estudia por separado, de manera individual. ¿Listo? La microeconomía, conocida también como la teoría de los precios. ¿Sí? Teoría de los precios. Decimos que estudia a los agentes económicos por separado. O sea, de forma individual, ¿vale? Entonces, por aquí vamos a individual, de manera individual. Bien, ¿quién es el padre de la microeconomía? El máximo representante. Uno de los máximos representantes, el papi con cariño de la microeconomía es Alfred Marshall. Bien, Alfred Marshall es el padre de la microeconomía. Bien, y los temas que abarca la microeconomía, los temas que van a abarcar está la teoría de la oferta, la teoría de la demanda, o sea, la teoría del consumidor. Por ejemplo, también se habla de los costos de producción, los modelos de mercado, bien, modelos de mercado también, etc., ¿no? Entonces, son temas que abarca justamente la microeconomía. En cambio, la macroeconomía es conocida también como la teoría de los agregados económicos. Teoría de los agregados económicos. Bien. En el caso de la macroeconomía, estudia a los agentes económicos en conjunto, o sea, de forma general, global, ¿no? Ya no estudian por separado, sino a todos los agentes económicos se le va a estudiar en forma global, general, ¿no? Entonces decimos estudia a los agentes económicos, ¿bien? En conjunto, o sea, de forma global, general. ¿Listo? ¿Quién es el padre de la macroeconomía, el máximo representante de la macroeconomía? Es el señor John Maynard Keynes. Keynes es el padre de la macroeconomía. ¿Bien? Bueno, voy a poner por aquí, vamos
a continuar, ¿sí? Vamos a continuar porque no nos falta espacio aquí. Así que aquí voy a poner los temas. Y bueno, aquí algunos temitas que me faltan. Vamos, vamos a ponerle para que sea más equitativo. Los temas los vamos a poner a la derecha, ¿ya? No alcanza espacio. Bien, vamos a poner aquí los temas de la microeconomía y luego también los temas de la macroeconomía. Los temas de la microeconomía habían mencionado que eran los costos de producción, que lo hemos visto en la semana de introductorio, ¿se acuerdan? La primera parte del curso de economía es micro, digamos, en los temas que vamos a desarrollar, ¿no? Luego también hemos hablado hace unas semanas también de modelos de mercado. Los modelos de mercado, monopolio, oligopolio, bien, también son parte, digamos, de la microeconomía, ¿no? Modelos de mercado. La teoría de la demanda, teoría de la oferta. Todos ellos son temas que abarca la microeconomía. Macroeconomía, bien, la macro. La macroeconomía, por ejemplo, aquí vamos a tener temas como lo que vendría a ser, por ejemplo, la balanza de pagos. Bueno, primero vamos a comenzar con inflación, ¿no? Inflación, desempleo, balanza de pagos, comercio. Bien, entonces, inflación, desempleo, el comercio, la balanza de pagos, las cuentas nacionales, PBI, por ejemplo, Producto Nacional Bruto, Ingreso Nacional, cuentas nacionales, los ciclos económicos, recesión, crecimiento, auge, ¿no? Ciclos económicos, etc., ¿no? Todos son temas que abarca básicamente la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía. ¿Bien? Entonces, eso es la teoría. La teoría económica se divide en dos, micro, macro, y esos son los temas que abarca cada una de esas dos ramas. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, vamos ahora a definir lo que es la política económica. La política económica se divide dentro de lo que es la economía normativa. O sea, dentro de la economía normativa está la política económica. ¿Bien? Vamos a definir qué es la política económica. La política económica es el conjunto de acciones y medidas, ¿bien? Conjunto
de acciones y medidas que aplica quién, profesora, conjunto de acciones y medidas que aplica el Estado. El Estado para solucionar problemas económicos. Bien, ahí está. Entonces, profesora, ¿cuáles son los problemas económicos que puede haber en la economía? Te pregunto, a ver, ¿cuáles son los problemas que puede la economía, digamos, atravesar, ¿no? A ver, los problemas que nosotros podríamos llamarle, hoy es un problema para la economía, porque genera consecuencias, efectos. Muy bien, Fátima, la inflación, ¿qué más? ¿Otro? ¿Por ahí? La recesión, por ejemplo, ¿no? La recesión también es un problema. El desempleo, exacto, muy bien, López. Entonces, yo te voy a explicar cómo es que funciona todo, ¿bien? Un ratito No, no, ahí está bien. No, no, así, ya, ahí está. Quiero que se vea toda la división. Mira, por acá, ya. Yo mejor te quiero explicar y después ya cuando le tomas fotos, ¿sí? Mira, ve, la división de la economía. Te voy a explicar de forma sencilla y mediante una analogía cómo es que consiste todo esquema de la división de la economía. Como verás, la economía se divide en dos grandes grupos: economía positiva, economía normativa. La economía positiva describe tal y como es, o sea, aquí es netamente objetivo. O sea, quiere decir que todo esto, todo lo de acá, es objetivo, o sea, describe tal y como es la realidad, ¿vale? En cambio, la economía normativa es lo subjetivo, o sea, aquí vendrían a ser las acciones, lo que debería ser las soluciones, ¿bien? O sea, esto es la descripción de cómo es y esto es la solución al problema, ¿vale? Entonces, la economía positiva se subdivide en dos, aquí, economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva es la que me va a dar la data, los datos estadísticos y numéricos. Y en ese caso, ¿quién me lo da? El INEI, ¿cierto? A través de los censos, de las encuestas, me va a dar la data. En cambio, la teoría económica es el conjunto de leyes, modelos y teorías que vamos a aprender y que eso nos va a ayudar a entender justamente y explicar los fenómenos económicos. Por ejemplo, ¿no? Fenómenos económicos como la inflación, fenómenos económicos como el desempleo, la recesión. Gracias a la teoría vamos a entenderla, vamos a comprenderla, porque justamente aquí es un conjunto de leyes, modelos y teorías. Bien, y obviamente la teoría se va a dividir en dos: microeconomía, macroeconomía. La micro estudia los agentes económicos por separado, de forma individual. Esos son los temas que vamos a aprender o que ya aprendimos, ya, por ejemplo, costos de producción, modelos de mercado, teoría de la demanda, teoría de la oferta, ¿no? La teoría de los precios. Bueno, esos son básicamente la parte de los temas que vamos a ver en la microeconomía. ¿Quién es el máximo representante? Alfred Marshall. Y por acá, la macroeconomía es llamada también y conocida como la teoría de los agregados económicos. Estudia a los agentes económicos en general, en global, ¿no? Por lo tanto, uno de los máximos representantes, bueno, en este caso, el máximo, el padre de la macroeconomía es Keynes, ¿no? Keynes es el padre de la economía, el que analiza, el que da el aporte del análisis macroeconómico y los temas. Está la inflación, el desempleo, el comercio, la balanza de pagos, cuentas nacionales, ciclos económicos, que todavía no lo hemos visto, ¿bien? Todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver de aquí unas semanas más, unas 5 semanas, y es que vamos a empezar a ver lo que son los temas de la macroeconomía, ¿bien?
En esta primera semana estamos viendo microeconomía. Las siguientes semanas vamos a ver macro, ¿vale? Y bueno, y en el caso de la economía normativa, pues obviamente aquí se divide en política económica. La política económica es el conjunto de acciones y medidas que aplica el Estado para solucionar problemas, ¿sí? Solucionar problemas. ¿Qué problemas? Inflación, del desempleo. Entonces, te voy a explicar más o menos mediante una analogía. Por ejemplo, muchas veces, bueno, estos días yo he estado un poco mal, y cuando uno se siente mal, evidentemente el cuerpo te da síntomas, ¿no? Por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, quizás náuseas, ¿no? Son síntomas que uno expresa a tu cuerpo y que eso refleja que uno está mal. Entonces, cuando uno se encuentra mal de salud, uno va al médico y el médico, a simple vista, con solo verte, no va a identificar la enfermedad que tú tienes. Tiene que sacarte un examen de sangre. El examen de sangre es el resultado numérico, es la parte en donde te va a indicar, por ejemplo, la cantidad de hemoglobina que tienes, glucosa, triglicéridos y todos los datos numéricos y estadísticos que van a reflejar el análisis situacional de tu cuerpo, ¿cierto? Igualito es en la economía. En la economía puede haber síntomas, ¿no? Lo podemos ver en el mercado, lo podemos ver en nuestro día a día, podemos ver síntomas, pero no sabemos realmente qué es lo que tiene la economía, el análisis situacional. Entonces, para poder saber el análisis situacional está la data. La data que nos da la economía descriptiva es la que nos va a brindar los datos estadísticos, nos va a recopilar la información, nos va a ordenar y clasificar la información, la data, y obviamente, por ejemplo, si te dice la economía, ¿no? Que como dato, la inflación en el año 2025 fue de 1,5%. Entonces, de hecho, el INEI te puede dar la data, pero si no sabemos la teoría, esta data no lo vamos a entender. ¿Qué significa 1,5, no? Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos al médico. ¿No ves? Nos da nuestro examen de sangre, de orina, el examen o incluso las placas que nos podemos hacer, ¿no? Y no entendemos. Por ejemplo, una vez me fui al médico y me sacaron unas placas y yo decía, ¿qué cosa? ¿Cómo verá? ¿No? Una ecografía fue. Y yo veía puro negrito en la máquina, ¿no? Pero yo no entendía nada. Es que a veces nos falta la teoría. Entonces, nos puede dar datos, nos puede dar estadísticas, pero si no entendemos, no podemos entender la data, es que nos falta la teoría. Y es que justamente para comprender la data, para saber qué significa ese 1,5% de inflación, necesito saber la teoría. Y justamente la teoría explica esa situación mediante las leyes, los modelos y las teorías, ¿no? Mediante la micro y la macroeconomía. Entonces, gracias a las dos ramitas de la teoría económica, puedo yo ahora, pues dependiendo, ¿no? Si es inflación, es macro, ¿no? Entonces, me va a ayudar a comprender y entender los fenómenos económicos. Una vez que el médico, por ejemplo, revisa tu examen y obviamente te explica qué significan esos datos, entonces va a identificar la enfermedad, ¿no? Supongamos que tienes anemia. Identificó el problema, identificó la enfermedad. ¿Qué hace el médico? El médico te va a dar las posibles soluciones a tu tratamiento, ¿no? Medicamentos, qué tienes que tomar, alimentos que debes comer. Igualito pasa en economía. Una vez identificado el problema, por ejemplo, acá tenemos economía descriptiva, teoría económica, claro, la inflación de 1,5 no es un problema, pero ¿cuándo sí sería un problema? Por ejemplo, si la inflación fuera 150%, eso sí es un problema. Entonces, si la inflación fuese 150%, yo sé por la teoría que esto tiene consecuencias, efectos. Entonces, ¿quién sale a solucionar esos problemas? ¿Quién va a reaccionar y actuar de manera inmediata para poder controlar la inflación? Ah, para eso está justamente la política económica. ¿Qué es la política económica? Conjunto de acciones y medidas que aplica el Estado para solucionar, ¿qué dice? Problemas económicos. O sea, identificamos que es un problema, 150% es una inflación galopante,
eso lo sé por teoría, sabemos que hay consecuencias, se pierde el poder adquisitivo del dinero, entonces evidentemente se tiene que aplicar soluciones y las soluciones van a ser aplicadas por la autoridad monetaria, ¿no? Entonces ahí hay políticas fiscales, políticas monetarias, que eso lo vamos a ver en la siguiente hora de la clase que nos toca más ratito, ¿bien? Entonces, nos quedamos aquí, chicos. ¿Alguna consulta, pregunta con respecto a esta parte? ¿Me confirman, por favor? ¿Nada? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Uy, no. ¿Estos chicos? Milena, tú me has mentido, Milena. Me ha dicho que estaban participando, preguntando. Hoy día están callados. ¿Qué ha pasado? Decepción total. O sea, me han dicho, no, el salón está participativo. Ya, por eso, dice ya. Podría ir el sábado. Pobre que mañana, no, pasó mañana, ¿no? Pobre que pasó mañana, no me sacan 8 de 8 y 4 de 4 o 5 de 5. Ahí los voy a mandar a estudiar, ¿verdad? Resúmenes voy a hacer. Exposición con cámara. Profesora, ¿quién aprueba las leyes? No, bueno, las leyes en realidad no es que se aprueban, sino que son investigaciones de economistas a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia que, digamos, hemos visto en las escuelas, ¿no? La escuela neoclásica, keynesiana, la escuela clásica, ¿no? Entonces, todos ellos han ido aportando al desarrollo de conceptos, de teorías, de modelos a lo largo de la historia. Y efectivamente, los leyes o planteamientos que se han dado, si realmente funciona en la economía, pues se toman en cuenta, ¿no? Hay quizás algunas leyes que al pasar de los años no generó efecto, porque evidentemente surgió un nuevo avance, un nuevo estudio que dice que no, que fundamenta que no es. Entonces, se va a tomar las leyes que sí se fundamentan y que sí pasan en la realidad, ¿no? Bien. Bien, la política económica es el conjunto de acciones y medidas. En cambio, la economía política es básicamente el análisis, la administración del Estado, ¿sí? Básicamente se encargan de estudiar, digamos, lo que vendría a ser la parte del Estado como tal. Entonces, por eso proviene de dos vocablos griegos: economía, política, ¿no? Oikonomos y politiqué, que significa la administración del Estado, ¿sí? Claro, sí, en la política económica se divide en fiscal y monetaria. Y en la siguiente hora que tenemos voy a explicar cómo se maneja la política fiscal y cómo se maneja la política monetaria, ¿vale? Listo, les dejo, chicos. ¿Dónde está mi...? Ahí está. Ok, chao, chao, chiquillos.